En algunas oportunidades conocemos personas que encontraron en su profesión la máxima expresión de pasión, haciendo que cada responsabilidad esté cargada de la curiosidad y el placer de hacer lo que les gusta. Quizás esas personas sean las que encontraron la fórmula para que trabajar sea un poco un juego, dando todo de sí mismos e incluso logrando que sea contagioso. Pero hay ciertas ocasiones en las que ese escenario no logra detener las consecuencias de la negligencia y la soberbia. Esta es la historia de Sarah Jones y la memoria en los sets de filmación. El 20 de febrero de 2014 se iniciaba en Georgia el rodaje del film independiente Midnight Rider, que narraría la historia del músico Greg Allman, dirigida por Randall Miller. La película comenzaría con una escena en exteriores que no figuraba inicialmente en el guión, situando al protagonista, interpretado por William Hurt, quien recordaba casi en una ensoñación los años de gloria en la nostalgia de la vejez. Recostado sobre una cama de hospital, veía a su hermano aún joven tocando la guitarra, y con ello comenzaba la narración, presuntamente en un flashback de su vida que anticiparía el final. El equipo de filmación para aquella escena era reducido, puesto que eran tomas que requerían tan solo de camarógrafos con sus equipos, la estilista que se encargaría de la apariencia del personaje y los asistentes necesarios. Entre ellos estaba Sarah Jones, una joven de 27 años cuyo rol era el de asistente de cámara, y por ende se encargaba, entre otras cosas, de marcar las escenas con la claqueta. Y nada debería haber salido mal, porque escenas aún más complejas se han filmado en el cine desde sus inicios allá por 1900. Sin embargo, esa escena fue la única que se logró filmar, por la negligencia y desobediencia de quienes debían encargarse no solo del producto artístico, sino de la integridad de sus compañeros. Para este tipo de actividades es necesario solicitar ciertos permisos que certifican la seguridad de los espacios que se utilizarán para determinados fines. Los productores encargados de estos solicitaron a la CSX Transportations el permiso para utilizar esos escenarios en el film, pero la empresa se negó, puesto que el cronograma de tránsito de los trenes no podía modificarse. Y al ser únicamente de carga, sin paradas durante el trayecto, alcanzaban una velocidad que no posibilitaba detenerse con facilidad y por ende no podían controlar que hubiese obstáculos. Una alternativa hubiese sido encontrar una locación adecuada, pero no fue lo que hicieron, sino que asistieron a ese lugar con la idea, probablemente, que no podía ser tan difícil escapar ante la llegada de un tren a gran velocidad, o quizás con la soberbia de querer realizar sus ideas artísticas a como dé lugar. Y las consecuencias fueron irremediables. Una vez llegados, empezaron a acomodar sus equipos y debieron resguardarse ante la llegada de un tren al que vieron pocos segundos antes, aunque sin riesgo porque no habían armado el set. Esperaron a los costados de la vía en tierra, pero la filmación se realizaría sobre el puente, con muchas menos posibilidades de escapar, precisamente porque tenían que caminar hacia el tren para alcanzar zonas seguras. Poco después comenzaron con el rodaje, ubicando la cama del hospital y al protagonista en medio de las vías y de manera transversal. Sobre estas también estaban los técnicos, el director, la asistente y Sarah, quienes se ubicaron en sus lugares para poder advertir posibles problemas con la toma, acomodando los equipos de manera tal que los camarógrafos pudieran trabajar tranquilos. Pero esa situación, que no dista de lo habitual, dejó de serlo repentinamente. Según el director, a su llegada a exteriores, tendrían unos 60 segundos para correr los equipos y resguardarse en las vías, información que presuntamente figuraba en los permisos que dijo tener. Por otra parte, no había médicos, personal ferroviario ni encargado de exteriores, y esas ausencias pusieron algo incómodos a todo el equipo de filmación, que una vez que le preguntaron al director al respecto, les indicó agresivamente que vayan a hacer su maldito trabajo. Y a pesar de la situación, los operadores siguieron su labor, apurados por optimizar los recursos lumínicos y el chequeo de los equipos para todo el rodaje, logrando solamente registrar un par de planos bajo la dirección de Miller, que improvisaba según observaba en el momento. Pero poco después fueron interrumpidos por un tren,
que se aproximó a tal velocidad que les dio tan solo 20 segundos para mover la camilla, que terminó enganchándose en las vías y a la que no pudieron retirar a tiempo, siendo el objeto que recibió el impacto del tren y volviéndola mortal. La camilla golpeó primero a Sarah, que se encontraba detrás del grupo retirando y cargando los costosos equipos de las vías, acorde a su labor, y fue finalmente arrastrada por el tren. La camilla también golpeó a Joyce Gilliard, la estilista, que intentaba esconderse detrás de las estructuras de las vías, rompiendo su brazo en varias partes. Ella fue quien encontró a Sarah tendida segundos después, mientras veía alejarse el tren, que a pesar de las bocinas constantes que el motorman activó en su momento, no logró divisarlos ni sirvieron para nada. En ese escenario, llamaron al 911 para pedir asistencia médica por ambas, con la confirmación que Sarah ya no estaba con vida. Imposible resistir ese impacto. Así se inició la investigación policial, nombrando como responsables al director, a Jody Sabin, la productora general y esposa de Miller, y a Jay Sedrich, el productor ejecutivo, que luego enfrentarían el juicio. Los padres de Sarah recibieron la noticia por parte de uno de sus compañeros de rodaje, sin comprender verdaderamente lo que les decían, porque su hija había ido a trabajar como cualquier otro día y había vivido sus últimos segundos cumpliendo con su tarea, que se llevó su vida de manera impensable. El director también lo llamó ese día, disculpándose por no haber podido salvarla, pero en realidad su culpa residía en haberla puesto en riesgo en primera instancia. Pero en ese momento los padres solo aceptaron las disculpas porque no podían salir del shock de la noticia, aunque luego se dedicaron a pedir pruebas, homenajear a su hija, además de darle el último adiós, y con ello concientizar a los trabajadores de rodajes sobre los aspectos de seguridad que lejos están de ser un mero protocolo. Miller, durante el juicio, respondió a diferentes preguntas sobre los permisos no recibidos con la misma respuesta: no es mi trabajo pedirlos, declarando en su defensa que toda aquella situación había sido una tragedia de esas que nadie puede prever. Se excusó diciendo que tan solo estaba intentando hacer una película, como si aquello explicase siquiera algo. Y fue la investigación la que develó que Miller había realizado otras tomas y escenas en lugares sin autorización, como en el subterráneo, o no tenía en cuenta la seguridad de los participantes, como en una escena en la que puso a un niño correr entre vacas sin prevención alguna. El equipo de productores, que rotaba por proyecto, lo finalizaba con la misma queja: no tiene miramientos a la hora de cuidados ni protocolos, siendo en una oportunidad, quizás la más grave hasta 2014, cuando tiraron un piano por las escaleras de un edificio sin avisar a los dueños del espacio y sin cuidar que el objeto no lastimase a los camarógrafos y operadores que debían captar la escena. En esa oportunidad nada pasó y las quejas de los productores no dieron resultado, porque ya no participaban en los proyectos posteriores de Miller, generando así que los profesionales que luego él convocaba tuviesen menos experiencia para que pasasen inadvertidas este tipo de situaciones. De igual manera, sacaba de las calles en las que rodaba los carteles viales, dejaba sin acceso a las bocas de incendio y usaba los estacionamientos para discapacitados como lugares exclusivos para él y sus colaboradores más cercanos. Y es quizás porque no hubo un accidente antes que esas situaciones parecen ahora menores. Y es quizás también las que dieron la impunidad y la soberbia de recriminar a los profesionales en su momento, que se encargaban de sus proyectos anteriores, el calificativo de exagerados ante su intención de prevenir accidentes. Miller hacía sus propias reglas en cada rodaje, acrecentando cada vez más los riesgos que alcanzaron un desenlace fatal en Midnight Rider. Los trabajadores de la empresa ferroviaria CSX presentaron los videos de las cámaras de la locomotora en las que se percibe no solo la presencia de la camilla en las vías y los operadores a los costados intentando resguardarse, sino el poco tiempo que tuvieron y la velocidad del tren que no tenía manera de frenar, incluso si los divisaba antes. Y al mismo tiempo informaron que existen otras vías que al no tener tránsito son seguras para filmaciones y para sus trabajadores, y que paradójicamente son las que usan en esos casos, teniendo incluso la empresa personal para asistirlos cuando pidan los permisos correspondientes.
Agregaron además que las escenas en vías o puentes son habituales en diferentes tipos de films y que lamentan no haber enviado personal por las dudas incumpliesen la prohibición, pero nunca pensaron que eso ocurriría. Finalmente, los acusados enfrentaron los cargos de asesinato involuntario, cumpliendo una condena de 10 años en libertad condicional, el pago de una gran multa y la prohibición de tomar roles de dirección, asistentes o cualquier otra tarea de staff que involucre temas de seguridad. Una sentencia que generó mucha polémica, tanto por el veredicto como por las explicaciones que el director dio respecto al suceso. Él también estaba en shock porque estuvo cerca de la muerte, y su imprudencia no era tal porque no pondría su vida en riesgo por una película. Por su parte, aquellos que conocieron a Sarah se solidarizaron con la lucha y el dolor de sus padres, dando entrevistas y contando su historia para que sirviese en el futuro a prevenir este tipo de situaciones, y encontraron una manera muy simbólica de hacer que la memoria de la joven se mantenga viva: poner su nombre en las claquetas en cada rodaje televisivo o cinematográfico, actual o futuro, para ver en cada una de las tomas el nombre de una mujer que no pudo seguir haciendo lo que tanto amaba. El sueño de Sarah, contado por sus amigos, era poder asistir a los Academy Awards como parte de un equipo de creadores de alguna producción. Y no lo logró de esa manera, aunque la Academia le dio un nombramiento especial el año de su muerte, como recuerdo a su memoria y recordatorio de lo importante que es seguir los protocolos de seguridad, que se establecen no como un capricho, sino como una necesidad básica. Y posteriormente se lanzó una app para los trabajadores del cine en donde pueden denunciar las fallas de seguridad en las producciones que participan, como forma de alertar a las autoridades y dejar asentado que la magia del cine no tiene que ser peligrosa bajo ninguna circunstancia. La historia de Sarah sigue presente y quizás hoy con la misma fuerza que en 2014, porque conocemos desde hace tan solo semanas el caso de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust, producida y protagonizada por Alec Baldwin, que perdió la vida luego de recibir el impacto de una bala que no debería haber entrado en ese set. Y si quizás en el western las balas son lo que sobran, lo que no deberían escasear son los controles y protocolos de seguridad que algunos de los empleados dijeron no eran acordes a lo establecido y figuraban puntualmente en la carta de renuncia de uno de los camarógrafos, que explicitaba la imprudencia con la que se manejaban las armas o las pruebas que los profesionales hacían con quienes las llevarían dentro de sus personajes. Porque nadie debería morir mientras realiza su trabajo, como tampoco temer por su vida o su integridad por la violencia de compañeros de trabajo o jefes. Los casos de Sarah y Halyna son las negligencias hechas realidad, la ausencia del cuidado por otros que no es solamente un deber laboral, sino humano. Halyna fue incluida junto a Sarah en las claquetas y ambas siguen presentes en cada film o serie que participaron y en tantísimas otras que hubiesen deseado trabajar. Porque el legado de Sarah no pudo detener la muerte de Halyna, pero quizás esta pueda frenar otros escenarios de horror que no son meras ficciones, sino que materializan la más cruda realidad. Esta es la historia de Sarah Jones y la memoria en los sets de filmación. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.